Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos dos charlas muy interesantes en las que nos compartirán detalles sobre los proyectos de expansión más relevantes del sistema eléctrico panameño, proyectos de extremada relevancia para la seguridad de suministro del país. Antes que todo, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, en particular 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Banco Lafice, Fortinet, Bitbank, Ricardo Pérez, BAT Panamá y MIT. Quisiera darle la bienvenida a nuestro expositor en el día de hoy, el ingeniero Jorge Perea, CEO de Group Energy Gas Panamá, y también tendremos al ingeniero Carlos Mosquera, gerente general de TESA. La logística para el día de hoy es la siguiente. Como de costumbre, tendremos dos charlas, charlas que se impartirán en un espacio de 20 a 25 minutos, dejando un espacio entre 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas al final. Las preguntas se recibirán vía chat. Si presentan algún tipo de dificultad dejando sus preguntas en el chat, les recomendamos que se desconecten y vuelvan a conectar nuevamente para que puedan resolver el tema. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera darle el paso a nuestro primer orador, el ingeniero Jorge Perea. El ingeniero Jorge Perea es CEO del del Group Energy Gas Panamá. Es licenciado en Administración de Empresas e ingeniero industrial. Es también MBA en Dirección Internacional de Empresas Industriales. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en sectores de energía, plásticos, químicos y medio ambiente. Fue vicepresidente y responsable global de energías renovables en Samsung. Y desde el 2001 ha estado frente a proyectos de ciclos combinados, hibridaciones, cogeneraciones, termosolares y otros, trabajando a lo largo de los 5 continentes. Jorge, un placer tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y seguro que muchos vamos a estar súper interesados en conocer los detalles de un proyecto tan importante como es Generadora Gatún para nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. No sé si se ve la presentación. ¿Aún no? Vamos a ver, dame un segundito. Sí. ¿Ahora? No, tiene que volver a compartir, Jorge. Dame un segundín. Perfecto. Ahora. Muchas gracias, Okay. Jorge y Federico. Gracias. Bueno, disculpa por los asuntos técnicos. Como bien dice Julio, bueno, vamos a intentar dar una breve presentación acerca de este proyecto que me toca un poco dirigir. La agenda que pretendo compartir con ustedes es la que estoy mostrando. Yo creo que la breve presentación personal no hace falta porque ya Julio ha explicado un poco más o menos la trayectoria. Vamos a pasar por la estructura accionarial del Grupo Energético Gas Panamá. Hay una pequeña diferencia en el nombre que decidieron a última hora los accionistas. En vez de Group Energy, Grupo Energético, pero bueno, básicamente es lo mismo. Pasaremos a la composición de la matriz de generación de Panamá, que yo creo que todo el mundo conoce. Una descripción general del proyecto. Como ustedes saben, este proyecto consta básicamente de 3 proyectos. El proyecto de ciclo combinado, el proyecto de línea y un proyecto de una expansión de gas en la planta de AES Colón. También comentaremos un poco brevemente el cronograma de ejecución y hablaremos del proyecto también, como les comento, de la línea de transmisión Telfer Sabanitas de 230 kilovoltios, del proyecto de expansión Costa Norte de la terminal de gas y bueno, comentaremos brevemente la situación actual y los retos del proyecto tal y como estamos a día de hoy. Sin más, pasamos un poco. Bueno, como Julio ha comentado bien,
Bueno, he estado durante más de 25 años trabajando en el ámbito industrial, básicamente en los 5 continentes y en diferentes sectores. Mi última posición fue como director global, vicepresidente en Samsung C&T para temas de energía renovable. Y antes, pues pasé algún tiempo en Emiratos, liderando el proyecto de la fotovoltaica más grande del mundo en aquel momento. Ahora ha surgido otra que todavía está en construcción, un poquito más grande, con 1.5 gigavatios. La que me tocó fueron 1.2 gigavatios y por un valor de 872 millones de dólares. Y afortunadamente, sobre todo por buena gestión, un buen equipo de trabajo, acabamos en tiempo, por debajo de presupuesto, sin reclamaciones ni variaciones. Y bueno, y tuvimos, el proyecto tuvo varios premios a nivel mundial. Desde hace muchos años ya me he dedicado sobre todo a energías renovables y a energía tradicional, con diferentes empresas como Alstom Power, Abengoa y después Marubeni, el gobierno de Emiratos y bueno, y últimamente, como les he comentado, Samsung. Comentarle un poco la estructura accionarial de esta empresa, del Grupo Energético Gas Panamá. Nosotros básicamente tenemos 2 accionistas principales. Uno es InterEnergy con un 51% y otro es AES Panamá con un 49%. Estas 2 empresas se unen para formar Grupo Energy Gas Panamá o Grupo Energético Gas Panamá, que es la empresa responsable de la construcción de este proyecto que se llama Generadora Gatún. El grupo InterEnergy Group tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la energía, con presencia en 4 países de América Latina y Caribe. Y AES, que ya bien la conocen, es una empresa filial de AES Corporation, que es una de las empresas líderes de la industria energética a nivel global, con operación en más de 14 países. Si detallamos un poco ahora cada uno de nuestros accionistas, pues como les digo, InterEnergy más de 30 años de experiencia, tiene invertido más de 1.000 millones en la adquisición de proyectos de energía renovable y la descarbonización. Y en Panamá cuenta con varias plantas, entre ellas el Parque Eólico Laudato Si, que es el más grande de Centroamérica y Caribe, en Penonomé, el Parque Solar Icaco, que es uno de los más grandes de Panamá, que está en Chiriquí, y hasta noviembre del 2021 operó la central térmica de Pacora. El parque eólico y solar le ha permitido desarrollar una iniciativa que se llama SER, que es Suministro de Energía Renovable, a través de la cual provee energía 100% renovable a grandes clientes. En su portfolio cuenta con la empresa Evergo, que es una empresa que provee estaciones de carga para vehículos eléctricos, y en Panamá por el momento cuenta con más de 40 estaciones de carga instaladas. Y bueno, yo creo que este número se queda un poco bajo, pero bueno, la verdad es que es una iniciativa bastante interesante. Aquí tienen brevemente la distribución de los assets de InterEnergy en Panamá. Como hemos comentado, el parque Icacos con 40 megavatios, en Penonomé 215 megavatios instalados y Pedregal 55 megavatios. El tipo de plantas, en naranja hemos señalado la termal, que es la de Pedregal, la solar, la de Icacos y Wind Farm en Penonomé. Pasamos a comentar un poco AES, aunque yo creo que AES es de sobra conocido. Cuenta con más de 23 años de operación en Panamá y es una de las 3 empresas de generación del grupo AES Panamá, y los accionistas de esta empresa son el Estado panameño con un 50,46%, AES Corporation con un 49,07% y un 0,47% de otros accionistas minoritarios. En Panamá, AES ha invertido más de 2.650 millones desde 1999 con las empresas AES Panamá, AES Changuinola y AES Colón, donde desarrolló y actualmente opera la primera planta de energía a base de gas natural en Panamá y Centroamérica.
y contribuye a diversificar la matriz energética del país, otorgando estabilidad al sistema eléctrico nacional, como veremos después. El portfolio de generación de AES Panamá distribuido por el país es este. Como ven, cuenta con hidropower, 60% de la producción, la thermal el 32%, la terminal de gas, en solar tiene apenas un 3% y wind farm un 5%. La mayor parte es hidropower y thermal. La composición de la matriz de generación en Panamá es esta que le estamos mostrando. Básicamente, lo que me quería centrar un poco es en el tema de gas natural. Como vemos, esto es una foto desde 2016 de lo que viene ocurriendo y lo que esperamos que ocurra hasta 2026. Ahí podemos ver un poco, sobre todo centrándonos en gas, que se espera un incremento de las centrales de gas hasta el 2026 de aproximadamente hasta un 34% del total de la matriz energética y vemos que hay una disminución de la hidro en el porcentaje total. Nuestra central entrará en funcionamiento en 2024, más o menos a mediados, sobre julio, como veremos un poquito más adelante. Y esto va a contribuir con un porcentaje importante dentro de la matriz de generación de Panamá. Como vemos, el tema de hidro básicamente no va a crecer en los próximos años y sí que en solar se prevé un ligero crecimiento de aproximadamente unos 50 o 60 megavatios por año. Una descripción general del proyecto, por ejemplo, es la que le presento ahora, para que más o menos tengamos una idea global. El proyecto tiene una capacidad instalada de 670 megavatios, de los cuales la capacidad neta que será exportable a red serán unos 640 megavatios. El resto, pues básicamente son consumos internos y pérdidas. El proyecto está ubicado en la isla de Telfer, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón y a una distancia aproximadamente de 1,2 kilómetros de donde se localiza la central térmica de Costa Norte de AES. Tiene un tiempo estimado de construcción de alrededor de 33 meses. Y aquí podemos ver en la zona lateral izquierda, en la zona baja, más o menos donde va a estar ubicado. El rectángulo rojo es donde estará ubicado concretamente la central. La tecnología de esta central de ciclo combinado básicamente constará de 3 unidades de generación en una configuración 2+1, 2 turbinas de gas de unos 219 megavatios cada unidad y una turbina de vapor de 232 del fabricante General Electric. El combustible será gas natural, que se recibirá y almacenará en la terminal de AES Colón. Después veremos un poquito más este tema. La entrega de gas natural al sitio de proyecto se realiza a través de un nuevo gasoducto que mide más o menos 1,6 kilómetros y se construirá, bueno, se está en construcción en estos momentos y la propiedad es de AES, de Costa Norte, del grupo de gas. La conexión del proyecto se realizará a través de la subestación Telfer de 230 a 13,8 kilovoltios, donde Gatún financiará y construirá el proyecto básicamente, que será en un circuito de doble terna, pero operará en circuito sencillo y tiene aproximadamente una distancia de unos 16 kilómetros. El COD del proyecto de generación del ciclo combinado estimamos que se produzca en julio del 2024, pero en noviembre a principios de noviembre de 2023, la línea de transmisión debe estar terminada. Este es nuestro plan para el COD. Básicamente y brevemente, el cronograma de ejecución de los proyectos es el que les mostramos ahora. Como les he comentado, el ciclo combinado tiene una duración de unos 33 meses. Esto empezó el 13 de diciembre, aunque realmente la construcción lo hizo a principios de este año. La expansión del terminal de AES Colón tiene una duración de unos 27 meses y ya comenzó. El proyecto de la línea Telfer Sabanitas
tiene una duración aproximada de unos 20 meses y esperamos en noviembre de 2023, como hemos comentado. Y el proyecto de transmisión Sabanitas Panamá 3 y las subestaciones tienen una duración de unos 21 meses y la finalización en marzo del 2023. El cronograma un poco más detallado de las líneas, por si les interesa, está aquí. Como vemos en las fotografías inferiores, tenemos una línea corta de unos 700 metros que va entre Cristóbal y Telfer, y después la ruta principal es la que va desde Telfer a Sabanitas, y esa es la más larga, 16 kilómetros, que ahora mismo estamos en negociación de terrenos y bueno, y estamos en el diseño de la línea, que básicamente está terminado. Esperamos para estos siguientes meses comenzar ya con la construcción de la línea. Hablando un poquito con más detalle de la línea de transmisión Telfer Sabanita de 230 kilovoltios, pues la interconexión consiste en una línea de transmisión de 230 kilovoltios, 16 kilómetros, como les he comentado, desde el proyecto hasta la subestación de Sabanitas, más la línea de 700 metros de 230 kilovoltios desde el proyecto hasta la línea de transmisión de AES Colón, que básicamente la vamos a utilizar en la primera parte del proyecto y para la prueba. Aunque esta línea forma parte de la infraestructura de la red de transmisión, Generadora Gatún solicitó a ETESA hacerse cargo de la construcción para cumplir con el cronograma requerido por el proyecto. Generadora Gatún inició el desarrollo de la ruta de la línea de transmisión en mayo del 2021 y el proceso de licitación finalizó en septiembre, adjudicándoselo a la empresa Celmec. El orden to proceed se dio el 17 de marzo del 2022 y estimamos que el proyecto tenga, como les he comentado, un plazo de aproximadamente 20 meses hasta la finalización. Aquí les presento un poco lo que va a ser la línea de transmisión. Realmente el proyecto básicamente es las líneas en azul. Aquí vemos la de 700 metros, como hemos comentado, y después la de 16 kilómetros entre Telfer y Sabanitas. El otro tramo es una conexión con la actual línea que pasará por la subestación. No sé si se ha ido la pantalla, yo creo que... A ver, disculpen. Sí, le pedimos a el ingeniero Carlos Mosquera. Creo que estaba haciendo una prueba. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Está ya en pantalla? Ya vemos la pantalla, muchas gracias. De acuerdo. Ok, pues el proyecto de expansión de la terminal de gas consiste básicamente en ampliar la capacidad existente de regasificación en aproximadamente unos 210 metros cúbicos hora, junto con todos los servicios, equipos y sistemas auxiliares relacionados. El nuevo tren de regasificación estará dedicado al suministro de combustible para el proyecto de la central por medio de un gaseoducto, como hemos dicho, de aproximadamente 1,5 kilómetros desde la terminal actual de gas. El diseño de proceso contará con redundancia de equipos principales y un nuevo sistema de alimentación eléctrica completamente independiente, por supuesto, siguiendo los estándares normativos internacionales, y ahora veremos un poquito más detalle de esto. Aquí mostramos un poco cómo va a ser la nueva expansión, que básicamente es la parte de arriba. Como hemos dicho, la terminal contará con dos sistemas de regasificación de gas que son independientes. Lo que sí que se comparte es el tanque de 180.000 metros cúbicos, que realmente está ubicado ahora mismo en las instalaciones existentes y es el que vemos en la parte inferior. Abajo, el resto, la parte superior, que es lo nuevo, pues es completamente independiente y garantiza bueno, un suministro separado de lo que actualmente existe. Y bueno, finalizar un poco, porque este año, como ya todos sabemos, es un poco atípico, después de los problemas de COVID que sufrí personalmente durante los pasados 2 años desde Corea.
Pues bueno, nos encontramos ahora con una guerra en Europa, con los remanentes que nos dejó el problema del COVID, que básicamente fueron problemas de transporte, como todos ustedes saben. La mayor parte de los suministros pasan, desafortunadamente, yo creo que eso habrá que cambiarlo en el futuro, a través de China. Y China ahora mismo pues tiene colapsados básicamente a todo el mundo con el tema de suministro. Entonces se hizo un análisis de la situación actual y el tema de la guerra con Ucrania, que también nos está afectando a todos desde el punto de vista de suministro de algunos materiales, como puede ser el acero, y sobre todo de la fabricación de algunos equipos. Y bueno, estamos trabajando en conjunto con POSCO, que es nuestro contratista principal, y con General Electric, que es nuestro suministrador principal de equipos, y tenemos pues básicamente un plan para que no impacte en nuestro proyecto, ¿no? Pero básicamente los retos que hemos visto en, digamos, actual y que están afectando a este y a todos los demás proyectos, pues son un incremento de los precios de los suministros. Nosotros, afortunadamente, cerramos contratos ya hace algún tiempo, sobre todo con el tema del gas, que como ya saben, ha subido bastante en Europa y hay gran demanda, pero nosotros, afortunadamente, este tema lo tenemos solventado. También estamos viendo el incremento de los precios del transporte, que ya se venía viendo un poco hace tiempo, pero el tema de la guerra de Ucrania pues lo ha empeorado un poco. También los plazos de entrega, pues hay bastante demanda general, como el tema de COVID paralizó bastante los proyectos a nivel internacional. Bueno, pues realmente había mucho capital pendiente de invertir, y cuando el tema del COVID parece que estuvo un poco más despejado, aunque ahora parece que estamos recayendo un poco, hubo muchos proyectos que se lanzaron y entonces hay bastante demanda de materiales. Entonces, los plazos de entrega, pues básicamente son un problema, aunque nosotros por el momento lo tenemos, lo estamos estudiando y estamos trabajando en ello. El tema de pluviometría, en la parte sobre todo donde está ubicado el proyecto, en Colón, que es un poco más alto que en otros lugares, en Panamá, como ustedes saben. Bueno, básicamente ya el diseño de la planta contaba con esta lluvia y bueno, pues esto lo tenemos bastante controlado. La búsqueda de mano de obra especializada, principalmente en aquella zona, pues también es otro de los retos de proyectos, porque para este tipo de centrales de alta tecnología pues requerimos soldadores especializados y otro tipo de mano de obra especializada, y a veces no es fácil encontrarlo. Nuestra principal misión es encontrar personal y ocupar personal de la parte aquella de la región de Colón, y nacionales si es posible. Y bueno, eso quizá pues nos cueste un poquito más de trabajo, pero bueno, tenemos unas buenas bases de datos y estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía y otros organismos oficiales en la búsqueda de mano de obra local especializada. Y bueno, y otros retos sociales me refiero básicamente, como todos ustedes saben, hemos tenido algunas semanas, algunos problemas de huelga allí en la parte de Colón, que bueno, han impactado ligeramente. Hemos seguido trabajando en el proyecto, pero bueno, nunca se sabe qué es lo que puede pasar de aquí hasta la finalización del proyecto, y bueno, qué tipo de otros impactos sociales como huelga o protesta o cualquier otra cosa pueden aparecer. Tenemos un equipo dedicado, especializado también a estos temas. Sabemos que estos puntos son muy importantes, sobre todo en la parte de Colón. Y bueno, yo creo, básicamente en este proyecto es, de todos los proyectos que yo me he encontrado en mi vida, es el único proyecto que dedica realmente bastante esfuerzo a este tema social. Y ahora me doy cuenta un poco también por qué, y es por el tema de las circunstancias de aquella parte y de esa región, ¿no? Y básicamente con esto, pues yo creo que
he cubierto lo que quería comentarles. Ahora estoy a su disposición, no solo ahora, sino cuando ustedes lo estimen necesario. Por favor, estoy a vuestra disposición para que me contacten lo que les pueda ayudar, lo que les pueda ser útil. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme y quedo a la espera de lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente presentación. Y nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora quisiera pasar a un capítulo breve de preguntas y respuestas. Hay una primera pregunta que tengo acá asociada al tema de flexibilidad operativa. O sea, ¿con qué características de flexibilidad operativa dispone el proyecto? Sabemos que el proyecto está ubicado en Panamá, donde hay una alta hidraulicidad, alta contribución de hidroeléctricas, se espera una penetración importante de renovables en el futuro. Creo que es una pregunta y una preocupación muy válida, ¿no? sobre cuáles son las características de flexibilidad con las que dispone o se espera que disponga el proyecto, ¿no? Bueno, vamos a ver, este tema, como ustedes saben, el tema de las centrales de ciclo combinado se están utilizando en todo el mundo básicamente para compensar los picos y porque son una de los tipos de centrales más flexibles. Nosotros disponemos de 2 turbinas de gas que básicamente son las que dan la potencia, porque la turbina de vapor corre un poco en función de las turbinas de gas, ¿no? de la capacidad o de lo que esté produciendo la turbina de gas. Pero las turbinas o sea, los ciclos combinados son hasta este momento, digamos, el sistema de generación más flexible y que mejor puede amortiguar cualquier variación. Entonces, al contar nosotros con una capacidad de 640 megavatios instalados, que es bastante importante, digamos, a nivel nacional, yo creo que esta planta le va a dar bastante flexibilidad al sistema para absorber picos de demanda o problemas puntuales. La última generación de turbinas es la que estamos aplicando a esta planta. Luego, la planta es bastante estable y General Electric tiene una trayectoria aprobada durante muchísimos años y las máquinas son muy fiables y robustas. Entonces, yo creo que con la introducción de esta planta en el mercado, le vamos a dar solidez, flexibilidad y versatilidad un poco a la generación actual. Excelente. Gracias, Jorge. Entiendo, Jorge, también que similar a la generadora de Costa Norte, el proyecto va a tener flexibilidad también para operar en ciclo abierto, lo Por que supuesto. también va a dar flexibilidad importante para reducir cargas si fuese necesario, ¿no? Incluso para controlar la frecuencia. Normalmente cuando hay, como todos sabemos, renovable, depende mucho digamos, de la situación del clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, la eólica, evidentemente, si no hay viento, pues no puede generar. Y después la solar solamente genera pues periodos digamos, donde hay radiación. El problema, y bueno, y esto en el futuro y en otros sitios ya se está tomando en cuenta, es que hasta ahora mismo hay una total dependencia de las plantas, por ejemplo, de ciclo combinado o de nucleares o hidráulicas. Lo que pasa es que hidráulica estamos lo mismo. Cuando hay capacidad, pues entonces podemos producir. Pero básicamente la única central que es más versátil es la del gas, siempre que haya disponibilidad de gas, y lo hay. Entonces, es lo que puede amortiguar un poco cuando hay algún impacto en las energías renovables. Hasta que no se instalen baterías en el futuro y haya una capacidad importante en baterías instaladas, y eso ahora mismo es costoso, pues vamos a seguir dependiendo del tema de gas. Entonces, con tema de gas vamos a estar durante todavía bastantes años hasta que el tema de las baterías se desarrolle y los productos sean bastante más económicos. Excelente. Una otra pregunta es cómo, creo que lo tocaste al final, sobre el tema de cómo la crisis de Ucrania ha impactado o está impactando el proyecto, en particular sobre el suministro de gas. ¿Podrías hablar un poquito más en detalle de
qué incidencia tiene y si tiene o no una incidencia importante o material sobre el costo de suministro de gas del proyecto, ¿no? Pues básicamente sí que tiene una incidencia a nivel europeo, a nivel mundial, pero afortunadamente no en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en la demanda de gas de Europa se suplía la mayor parte desde dos orígenes. Uno Rusia y otro, digamos, el norte de África, básicamente Argelia. Entonces, el suministro se interrumpió por la parte de Rusia y Estados Unidos quedó en suministrar junto con sus aliados del Golfo Pérsico gas y petróleo a Europa por este problema de la guerra de Ucrania. Pero nosotros teníamos firmado un contrato y nuestro gas proviene de Estados Unidos. Entonces ese contrato se firmó antes de todo este tema y nos garantiza el suministro de gas. Luego, realmente el problema sí existe. Los precios del gas han subido una barbaridad y por ende los precios de la energía, sobre todo en Europa. Pero nosotros, el tema del gas, gracias a estos contratos que se firmaron con buena visión y con anticipación, no nos van a impactar en nuestro proyecto. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. No sé si tengo otra pregunta, no veo otra pregunta en el chat. Ok, creo que acaba de llegar una pregunta, dame un segundo. Sobre el suministro de gas, ¿cuál es la duración del contrato de suministro de gas? Creo que la seguridad de suministro depende de eso, ¿no? De la duración del suministro de gas, dice Arturo, que está preguntando sobre el tema. Bueno, el suministro de gas está garantizado. La guerra, como mucho puede durar, yo no creo que llegue a final de este año, por la situación, pues ya prácticamente Rusia está ahogada económicamente. La duración de nuestro contrato es por bastantes años. Entonces, esto no nos va a impactar absolutamente y vamos, y no hay que preocuparse por este tema. O sea, el contrato que hemos firmado es para larga duración de suministro. Entonces no nos afecta ni espero que la guerra dure tampoco demasiado. Pero vamos, es por muchos años, no estamos hablando de un año o varios meses. Si no me equivoco, Jorge, el PPA que tiene el proyecto es de alrededor de 20 años. Sí. Y me imagino que el suministro de gas también está acoplado con el PPA, ¿no? Por eso digo, Julio, que la guerra no va a durar 20 años, ni va a durar 5, ni creo que dure más de 1. Entonces a nosotros no nos afecta en absoluto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, de verdad por tu participación. Y quisiera entonces aprovechar para darle el paso a nuestro siguiente expositor. Es el ingeniero Carlos Mosquera. Es el gerente general de la empresa de transmisión eléctrica TESA. El ingeniero Mosquera es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad de Panamá con posgrado en análisis y modelización de sistemas modernos de potencia de la Universidad de Arlington, Texas. Además posee un posgrado en programas de alta gerencia del INCAE. Ha desempeñado cargos en diferentes empresas del sector eléctrico panameño. Ha estado en ENSA, ha estado en IRRE y también en Intel. Y bueno, para nosotros es un placer, ingeniero Carlos, que nos acompañe el día de hoy y que haya aceptado nuestra invitación para compartirnos justamente sobre los avances de los proyectos de expansión que son tan importantes para el sector eléctrico panameño, ya que la empresa de transmisión y la red eléctrica de transmisión es la red neuronal de la industria eléctrica nacional, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Sí. Buenos días. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comunicarnos con la sociedad, con los amigos técnicos que representan el mercado eléctrico nacional, para hablar un poquito pues de lo que estamos haciendo aquí en ETESA y lo que hemos logrado en algunos años hacia acá y las proyecciones que tenemos también hacia el futuro, ¿no? Así que agradecido. Voy a presentar ahí, tengo una presentación, creo que la presentación la tienen ustedes, ¿no? ¿No? Si quiere lo podemos asistir.
No. Vamos Ok, a hacer, perfecto. vamos a poner unas diapositivas que nos van a ayudar a hacer la presentación de forma tal de que tengamos el ordenamiento necesario para que hagamos esta presentación. Solamente me verifican si se está viendo. ¿Todavía? Todavía no se ve. Ahí está cargando. Sí, ahí Está cargando, se ve, perfecto. Ahí se Muchísimas ve. gracias. Adelante. Ok, entonces, sí, nosotros para el año 2021 logramos consolidar 7 proyectos o terminar 7 proyectos que fueron la ampliación del banco de capacitores de 30 MVA de la subestación Llano Sánchez en 230 kV. También logramos terminar la ampliación del banco de capacitores de 120 MVA de la subestación San Bartolo en 230 kV. Hicimos también la ampliación del banco de capacitores de 90 MVA de la subestación Veladero. También hicimos otra ampliación del banco de capacitores de unos 90 MVA también en la subestación Chorrera, todas estas en 230 kV. Y la ampliación del banco de capacitores de 60 MVA en subestación Panamá 1 en 230 kV. Y el reemplazo del T2 de la subestación Panamá, que es un transformador de 175 MVA, uno de los transformadores más grandes que hay ahí en las subestaciones, y el reemplazo del T1 de la subestación Chorrera de 100 MVA. Con estos proyectos ejecutados, nosotros pudimos por lo menos actualizar el aspecto de la compensación reactiva con la instalación de los bancos capacitores en estas diferentes subestaciones a 230 kV. Y además logramos pues actualizar el cambio de los transformadores T2 tanto en Panamá como en la subestación Chorrera. Este monto total de estos trabajos que se hicieron en 2021 sumó 32 millones de dólares. En el 2022, los proyectos que tenemos en ejecución actualmente son los siguientes, que pensamos que debemos terminarlo en el primer semestre de 2022. En los compensadores estáticos de 120 MVA en la subestación Llano Sánchez, los famosos Etacón, el reemplazo del transformador 1 en la subestación Matanance, ese transformador es de 100 MVA, el reemplazo del transformador 1 de la subestación Progreso, que también es de 100 MVA, el reemplazo del transformador 2 de la subestación Llano Sánchez, que también es de 100 MVA, y la instalación de reactores en la subestación Changuinola, los reactores por 40 MVA. Entonces, esos proyectos, que suman 5, debemos terminarlos en el primer semestre de este año. Estos proyectos suman una cantidad de 49 millones de balboas. Para el segundo semestre de 2022, tenemos programado concluir con los compensadores estáticos de 120 MVA de la subestación Panamá 2 en 230. Con la instalación del reactor, un reactor en la subestación de Huasquita por 20 MVA. Terminar el subterráneo que va del transformador 2 de la subestación Llano Sánchez a la barra 34.5. Terminar también la segunda línea de transmisión subterránea Panamá Cáceres 115 kV y el reemplazo del transformador 3 en la subestación Panamá, que es de 350 MVA, que ese es uno de los transformadores más grandes, o es. Hay 2
los transformadores más grandes a nivel nacional. Entonces, eso suma un monto de 43 millones de dólares, 48 millones de dólares. Bien. Lo que tenemos programado para el 2023, y que ya son proyectos que algunos ya están caminando, como el caso del proyecto de Sabanitas, Panamá 3. Ese proyecto tiene un avance casi de un 25%. Es un proyecto que va muy ligado al proyecto de la generadora de Gatún. Tenemos el compromiso que ese proyecto debe ser terminado a más tardar en el primer trimestre del año 2023, para que haya el tiempo suficiente de hacer las pruebas de operación de la planta, ¿no? Entonces, en el 2023 tenemos proyectos en licitación y en ejecución, como el de Sabanita Panamá 3, que debemos terminarlo en el primer semestre de 2023. Adición, el transformador 2 de la subestación Changuinola, 50 MVA. La instalación del banco de capacitores de 40 MVA en la subestación Santa Rita, de 115 kV. Adición del transformador 3 del Boquerón, de la subestación Boquerón 3, 230-34-5 kV. Hacer la línea de transmisión de doble circuito Matanance, Boquerón, Progreso, Frontera 230 kV, que es un proyecto que está retrasado por situaciones ajenas a la administración de TESA. Este proyecto ha tenido contratiempos, pero ya lo hemos consolidado y lo tenemos programado para 2023. Y la subestación Burunga, que también es otro proyecto de arrastre, en 230 kV, que deberíamos estar sacando esas licitaciones a finales de este año para iniciar en el próximo año. O sea, en su entrada en operación. El monto total de estos proyectos es 190 millones de balboas. Los proyectos que están en diseño, que se van a licitar en el 2022, en este año, y que van a entrar en el 2024. Tenemos el aumento de capacidad de la línea 2, desde Veladero a Panamá 2, en 230 kV. La línea de doble circuito Panamá 2, Bayano, subestación Chepo, una línea que iría de Panamá 2 a la nueva subestación Chepo, que tenemos programado construir. Aumento de capacidad de la línea 1, que va desde Veladero a Panamá, a la subestación Panamá en 230 kV. Eso suma un total de 238 balboas. Perdón, 238 millones, pero bien. Los nuevos proyectos incluidos en el PECIN que tenemos considerado para que entren en operación en el 2024-2025 serían los siguientes. Subestación Santa Rita, 230 kV, y línea de transmisión Sabanita, Santa Rita, 230 kV. O sea, pensamos que teniendo pues la subestación Sabanita construida en el proyecto Sabanita de Panamá 3, es importante hacer un anillo ahí con Santa Rita. Por esa razón, este proyecto le hemos dado importancia. Nueva subestación Los Olivos, 230-115-34-5 y línea de transmisión 230 kV en Azuero. Adición al transformador T2 o adición de un T2, de un transformador 2 en subestación San Bartolo, de 83 MVA. Nueva subestación Progreso 2 en 230 kV. Nueva subestación Caldera, 230, 115, 34.5 kV. Nueva subestación La Huaca, 230, 115, 35 kV. Y nueva subestación Cáceres en 115 kV con tecnología tipo GIS. El monto total es 220 millones. Estos proyectos
que vemos aquí identificados, específicamente del 2 hacia adelante, son proyectos que hemos analizado y que ya lo estamos evaluando, ya lo estamos desarrollando, porque lo que queremos es que ellos sean licitados en el 2023, para tener la garantía que en el 2024 esos proyectos estén funcionando. ¿Por qué razón? En los análisis que hemos hecho aquí en ETESA con el personal técnico y tomando en consideración el desarrollo de las generadoras tipo renovables, eólicas y solares, considerando las licencias, tanto temporales y definitivas, existentes en el día de hoy, que andan cerca de los 900 MVA. Y hasta viendo de que esa proyección a un año va a llegar casi a 2.000, a 1.000 más, o sea, va a llegar casi a 2.000 MVA en total, y a 3 años va a llegar casi a 3.000 en total MVA. Y que es parte pues de la iniciativa y de la estrategia que se ha señalado, que hemos señalado conjuntamente con la Secretaría de Energía en términos del desarrollo de la matriz energética con energía renovable. Es importante que además de la cuarta línea famosa, hay que hacer estas subestaciones nuevas y estas líneas nuevas para poder tener la infraestructura necesaria y poder darle respuesta a los nuevos operadores generadores renovables para que tengan la capacidad, la posibilidad de la interconexión al sistema sin ningún problema. Dicho en otras palabras, nosotros sabemos que la transición energética en uno de sus parámetros más importantes es mejorar la matriz energética en términos de darle estabilidad a la tarifa y en términos de que sea justamente la generación renovable que lo haga o que se desarrolle. Entonces debemos tener la infraestructura necesaria para que nosotros no tengamos problemas de que esa generación llegue a la red y se pueda transmitir a los lugares de carga. Por esta razón hemos desarrollado, hemos actualizado el PESIN para darle esa orientación y dirección que va consono con el desarrollo del sector energético del país. Bien, aquí hay un mapa donde que más o menos indica lo existente, lo blanco de la trayectoria de las 3 líneas existentes. Nosotros pensamos hacer una línea hacia Azuero en 230 kV de la subestación La Huaca a la subestación Los Olivos, de forma tal de que este es el arco seco. Entonces podamos recoger los proyectos del lado de Coclé, cerca de Divisa, y del lado de Azuero. Las otras adiciones que están en Calderas, San Bartolo y también Boquerón, van a ayudar a que podamos recoger Progreso 2 también, a recoger la carga que se pueda desarrollar en el área más occidental. Así que hay una directriz, una trazabilidad, de forma tal de que podamos tener las infraestructuras necesarias para hacerle frente al desarrollo de las renovables en el área central y occidental del país. El proyecto de la cuarta línea. El proyecto de la cuarta línea es un proyecto para nosotros sumamente importante. Básicamente, pues, es la construcción de una línea de transmisión de doble circuito en 500 kV, aproximadamente de 317 kilómetros de longitud. Se va a operar en su primera fase en 230 kV. Y luego la segunda fase, que va a estar más bien definida por el desarrollo en el momento coyuntural, que va a ser entre 2025 en adelante, esa operación en 500 kV. Se va a construir una subestación en Chiriquí Grande y vamos a ampliar, hacer el patio de 500 kV en la subestación Panamá 3
Bueno, dice en 230 porque, bueno, la primera fase en 230, pero se va a construir en 500 para que ya pueda operar en 500. O sea, tener capacidad de transporte en condiciones normales de operación es de 589 megavatios en etapa de 230 y casi el doble en etapa de 500 kV, 1280 megavatios. Los avances del proyecto de la cuarta línea. Nosotros hemos trabajado este proyecto de una manera con mucho énfasis, con mucha dedicación. Hemos trabajado casi en 4 o 5 ejes que comprenden estar disponible o estar dispuesto de forma tal de que podamos hacer la licitación a corto plazo. Lo hemos hecho de una manera callada, responsable, con mucho énfasis y lo que es importante que sepan pues que el modelo que se va a usar para licitar esta línea va a ser un modelo de asociación pública privada, APP, el cual está bastante avanzado. Nosotros hemos trabajado 2 años con nuestro asesor IFC en este proyecto, que va a ser el primer proyecto en tipo de energía que se va a hacer por APP. Y también va a ser el primer proyecto de tipo de energía que va a considerar el tema del carbón neutro, una certificación de carbón neutro. Se está haciendo con las especificaciones se están estableciendo con ese carácter. Actualmente se trabaja con la Secretaría Nacional de APP en el marco de la Ley 93, su reglamentación. El ente rector otorgó mediante resolución número ER01P2 del 2022, del 31 de marzo de 2022, la no objeción del informe técnico inicial ITI, informe de prefactibilidad. O sea, nosotros ya tenemos el informe de prefactibilidad de este proyecto aprobado. Y estamos trabajando en el informe final o el informe de factibilidad para que en el próximo mes de junio, a más tardar julio, sea presentado al ente rector y tenemos pues la seguridad que va a ser aprobado. O sea que trabajamos con IFC en la elaboración del informe técnico definitivo, que es el informe de factibilidad, el cual incluye los documentos de licitación y contrato APP, aprobación por el ente rector en agosto 2022. Pensamos hacerlo antes, entre junio, finales de junio, comienzo de julio. No obstante, la licitación podría estar entre finales de agosto, comienzo de septiembre, con todo ya definido, ¿no? Estamos trabajando también, destaco aquí que ya se adjudicó el estudio de impacto ambiental, estamos trabajando para el caso de servidumbre. El otro tema, que era un tema de ruta crítica, que era el tema indígena, nosotros logramos hacer un acuerdo en octubre de 2021, acuerdo que está vigente y está avalado por las nuevas autoridades que se escogieron en el mes de marzo de 2022. Así que tenemos prácticamente una institucionalidad en términos del acuerdo y seguimos en contacto con ellos de forma tal de que el proyecto se realice sin ningún contratiempo. Se trabaja con la SED, estamos coordinando con la SED para hacer las modificaciones al reglamento de transmisión. En lo referente al procedimiento tarifario para la cuarta línea de transmisión y la adecuación de la nueva estructura de APP. Como dije, la licitación la tenemos programada para septiembre 22, pero es probable que lo podamos hacer antes de septiembre de este año. Quería aprovechar el momento también para hablarle un poquito del proyecto de interconexión Colombia-Panamá, que, como ustedes saben, ETESA es la contraparte de este proyecto. Lo hace conjuntamente con Colombia. ISA de Colombia es la contraparte nuestra. Y entonces también hemos dado avances significativos
sobre este proyecto y quería pues compartir en el día de hoy esos avances. Como ven, pues aquí es una descripción de cómo va a ser el proyecto. Hay un tramo 1, está contenido en Panamá, ¿no? Hay un tramo 2, que es el famoso tramo marino, de 130 kilómetros, tramo 1 de 220 kilómetros, y el tramo 3 de 150 kilómetros, que es territorio colombiano. De más o menos una longitud de 550 kilómetros y la capacidad es de 400 megavatios. Nosotros, los hitos clave de la interconexión Colombia-Panamá, el político regulatorio, es la revisión del esquema de desarrollo del proyecto que asegure viabilidad financiera. Se está trabajando en eso conjuntamente con los entes, los organismos de regulación de ambos países. El aspecto ambiental social es la ejecución de estudios técnicos y ambientales detallados. Corredor ambiental sostenible. El corredor ambiental sostenible determina o detalla prácticamente 3 proyectos importantes, ¿no? Que uno es una carretera que están solicitando los colegas, amigos indígenas, y el otro tema es un tema de darle energía eléctrica a una serie de comunidades donde pasa la línea, y el tercer tema pues sería la construcción de la línea ICP de Colombia, la interconexión Colombia-Panamá. Tenemos un aspecto técnico, que es el estudio técnico de conexión del proyecto de la red de transmisión regional, el RTR. Entonces, los avances que hemos logrado en el 21 son los siguientes. Se logró hacer la suscripción del acuerdo de ministros entre la Secretaría Nacional de Energía de Panamá y el Ministerio de Energía de Colombia. Eso fue en julio de 2021. La propuesta de armonización regulatoria también se está trabajando. Se ha avanzado en el tramo 1 en términos del estudio de impacto ambiental y el diseño del proyecto, lleva un 90%. En el tramo 2 hay una ejecución de inspección marina. Y también en este tramo 2 ya se están avanzando las evaluaciones para se está haciendo la asesoría necesaria para determinar el proyecto en el área marina, en el aspecto marino. El tramo 3, el ANLA, que es Mi Ambiente de Colombia, ya ha aprobado los diagnósticos ambientales de este proyecto. Y también se inicia y se ejecuta el estudio de impacto ambiental y el diseño del proyecto. También hemos avanzado en la aprobación del CRIE, conexión de ICP a la RTR pendiente la resolución del CRIE. Eso ya está avanzado, ahí tenemos solamente la pendiente de esa resolución, que pensamos que en la próxima semana debe estar ya definida. Entonces ese es el avance que hemos tenido con lo que es el proyecto de interconexión Colombia-Panamá, que consideramos que es un proyecto sumamente importante para que podamos entonces finalmente tener toda América conectado, ¿no? Desde Estados Unidos, Canadá, hasta Sudamérica. El plan de trabajo, como ven aquí, esto es lo que hemos hecho, estudios previos de ingeniería y prediseño, y lo que estamos avanzando ahora mismo son los estudios detallados del diseño de la línea, está en ejecución. Y pues nos quedaría ya llevado esto a cabo, nos quedaría pues pendiente la construcción del proyecto per se y montaje del proyecto. Entonces, estamos avanzando. En la próxima semana vamos a tener una reunión con el Congreso General GUNA. Ahí se va a presentar información muy importante para que ellos vean pues que se le está dando el seguimiento adecuado al proyecto de sostenibilidad, de forma tal de que
podamos a mediano plazo tener este proyecto ya en construcción. Hasta aquí la presentación. Yo dejo un espacio abierto, señor moderador, de forma tal de que podamos intercambiar un poquito de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, ingeniero. De hecho, el tema ha sido bastante interesante. Hay un eco. No sé si soy yo solamente que lo estoy escuchando. Pero agradezco que se pongan en mute los que no estén, o los que tengan el micrófono abierto. Bueno, la primera pregunta que tenemos por acá, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos por acá es que si están experimentando alguna dificultad en la ejecución de los proyectos de expansión en curso, producto de la pandemia o de la situación en la que nos encontramos por la crisis energética internacional, ¿no? Si existe alguna dificultad que estén experimentando, que puedan compartirnos con nosotros, ¿no? Ingeniero, está en mute. Sí, los proyectos que estamos desarrollando del PECIN, definitivamente, pues, lo que estamos haciendo es trabajando con un plan específico, de forma tal de que podamos cumplir con los tiempos. Obviamente, a veces ese cumplimiento podría tener retraso, pero hay retrasos que son hasta cierto punto aceptables, hay retrasos que sí no son aceptables, ¿no? Entonces, sí hemos tenido alguna repercusión en términos más bien del suministro de algunos materiales por la situación del COVID, ¿no? Eso ha afectado el asunto del transporte, ha afectado los precios también de los equipos y materiales. Y sí nos ha afectado un poquito. Lo que estamos tratando de hacer es que dar las prórrogas dentro del análisis que consideramos que se pueden dar, de forma tal de que no atrasemos sustancialmente los proyectos, ¿no? Pero sí el COVID nos ha afectado a los contratistas en términos de dos factores. El factor de tener el transporte a mano, o sea, sea antes, poder cumplir con el tiempo de entrega y el otro factor es el factor de el costo de ese transporte ha subido, lo que ha hecho de que entonces el producto final que se transporta tenga un costo más alto. Nos ha afectado un poco, pero no podríamos tomar eso como una excusa de que los proyectos deben estar retrasados, ¿no? Porque lo hemos analizado y dentro de los retrasos y las agendas que se están haciendo de tiempo y de dinero, estamos considerando lo que podía ser normal dentro de esa situación, ¿no? Entonces, sí nos ha afectado, está afectando, pero yo pienso que eso no es una cosa para que podamos cumplir con un tiempo de entrega de los proyectos dentro de los parámetros normales de aceptación de este tipo de proyectos. Muy claro. Muchísimas O sea, gracias. podemos hablar de meses de retraso, pero no de años. Y no de tantos meses tampoco, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Otra pregunta que está asociada al tema de costo es, ¿cuál es el costo estimado de la cuarta línea? Es una buena pregunta. Sí, el costo que vamos ahora mismo, considerando todo el análisis que hemos hecho y que fue el costo que utilizamos de base para la presentación y la sustentación del informe técnico inicial en el ente rector del SNAP, fue de 670 millones de dólares, que incluye todo, ¿no? Incluye todos los aspectos de servidumbre, aspectos social, ambiental, construcción de la propia línea, y que pues dentro de la estructura financiera que se va a desarrollar para que el contratista que se adjudique o el grupo que se adjudique el proyecto pueda desarrollarlo y pueda poder contribuir con el costo y nosotros pagarlo a largo plazo. Entonces,
Ese es más o menos, ese es el precio que usamos en la sustentación del ITI. Es probable que cuando sustentamos el ITD, el informe técnico definitivo, que es el informe de factibilidad, posiblemente llegue o pase los 700 millones. Entendido. Otra pregunta que recibimos en el chat es, entendemos que existe una restricción de transformación en la subestación Panamá 2 que recibe el flujo a 230 desde Llano Sánchez hacia el centro de carga de Panamá, lo cual limita el flujo de generación hidro, limita que el flujo de generación hidro se pueda aprovechar al 100%. ¿Existe algún proyecto para brindar mayor flexibilidad? Creo que usted mencionó, de hecho, algunos proyectos que van a atacar ese tema, sobre la restricción que pudiera haber de transporte desde el oeste del país hacia el centro de carga, ¿no? Sí, no, eso que está manifestando no es correcto. O sea, no hay una restricción debido a una falta de proyectos en esa área que usted está manifestando. Usted está manifestando de Chiriquí a la línea a la subestación Panamá 2. Eso no ocurre. O sea, nosotros lo que estamos tratando es de, o sea, establecer el desarrollo de la infraestructura del área de central y de occidente, incluyendo algunos proyectos que ya debieron haber estado hechos, como el proyecto este de frontera, para que nosotros en el futuro a corto plazo no tengamos esa dificultad o esas limitaciones. Justamente por eso lo estamos haciendo. Estamos desarrollando 5 subestaciones nuevas y estamos ampliando otras. Para que eso, porque estamos viendo que estamos llegando a un límite mientras llega la cuarta, eso hay que hacerlo paralelamente a la cuarta línea. O sea, no tendría sentido hacer la cuarta línea si no adecuas abajo, donde están las otras 3 líneas, de forma tal que puedas recoger la potencia y la energía de esas áreas. Porque tú ahí sí tendrías limitaciones tanto para las que existen como para los nuevos proyectos. Entonces, eso nos estamos adelantando. Nosotros, yo podía pues explicarle de que esos proyectos que están para el 2024 ya lo estamos haciendo los pliegos ya hoy en el 2022. Pues yo quiero tenerlos listos final de este año para tratar de licitarlos final de este año, a más tardar el otro año, licitarlo, para que se adjudique sin falta en el 23 y entonces inicie la construcción en el 23 para que en el 24 yo esté seguro que esté. Si yo no hago eso desde ahora y empiezo en el 23, perdón, lo más seguro es que para el 24 no lo tenga. Entonces estamos trabajando fuertemente. Ustedes quizás no se extrañen de que muchos de estos proyectos que hemos hablado hoy, que están para el 24 o 25, se liciten este mismo año. Porque lo que estamos viendo es que esto va rápido. Hay una velocidad, el desarrollo del sector se está haciendo más rápido que lo que uno cree. O sea, cuando uno ve así, analiza y nos hemos basado en los requerimientos que ACET pide, o sea, en las licencias que ACET ha emitido. O sea, nos estamos basando en una información muy buena, que es primero la licencia que ha emitido y segundo la proyección que nos llegan aquí cuando piden una solicitud de interconexión. Entonces, estamos viendo que la proyección es bien violenta para corto y mediano plazo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que todos esos proyectos del 24 adelantarlos lo antes posible, incluyendo las nuevas subestaciones. Porque si no, no vamos a dar tiempo. La velocidad del mercado es mucho más rápido que a veces el tiempo de ejecución que se toma para tener las infraestructuras. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa ha sido una enseñanza que hemos visto en años anteriores, de proyectos que vienen de años anteriores, y que no quiero que nos pase, no queremos que nos pase a nosotros. Hemos tenido ese aprendizaje de años anteriores, de proyectos que ya deberían estar hechos, ya deberían estar en línea, deberían estar capitalizados inclusive, pero no lo están porque quizás hubo un retraso en la forma que se vio
y en la forma que se determinó el año de entrada de esos proyectos. Entonces, esta vez yo estoy tratando de adelantarme un poco. En transmisión es importante tener, nosotros manejamos una teoría de que los proyectos tú lo tienes que hacer tiempo, ni antes ni después. Si lo haces antes pierdes y si lo haces después también pierdes. Lo que estamos tratando es que estos proyectos cuando se requieran tengan tiempo y estamos tomando las disposiciones necesarias para que los pliegos se vayan desarrollando y que esos proyectos tengan tiempo. No, excelente. Excelente escuchar eso. Otra pregunta que tenemos por acá es si han evaluado, y creo que va en la misma tónica del tema este de acelerar las inversiones, ¿han evaluado el despliegue y uso de sistemas de almacenamiento de energía a lo largo de la red eléctrica de transmisión? ¿Qué hace falta para que forme parte del plan de expansión de TESA, ¿no? Esta pregunta es muy interesante y me alegro que me la haya hecho, porque este es un tema, nosotros somos muy, defendemos personalmente como profesional del área, defendemos y creemos que el uso de la batería debe abrirse, o sea, ahorita mismo está limitada a generación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sí ya hicimos la consulta a CEL. Ya le hicimos una nota, porque ahora mismo CEL está haciendo una consultoría para ver, entonces, determinar qué vamos a hacer con el tema de la batería. Ya. O sea, que se use más allá de la reserva rodante y que pues tengamos la facilidad, tanto los generadores como los transmisores, inclusive los distribuidores, ¿ya? De tener esa posibilidad de tener baterías en nuestro sistema. Entonces nosotros ya hicimos, a través de una nota formalmente, hicimos la solicitud de que dentro de esa asesoría o evaluación que se está haciendo, TESA tiene el interés que nos den la posibilidad de instalar bancos de baterías en nuestra red, dependiendo obviamente de su necesidad. Nosotros consideramos de que si las distribuidoras tuvieran también esa posibilidad, eso ayudaría a mitigar mucho. Eso sería una forma de mitigar mucho los apagones que se dan en la red de distribución. Entonces tendrías baterías conectadas en lugares estratégicos donde tu estudio de confiabilidad y tu estudio de calidad de servicio te muestra de que hay muchas fallas. Tú pones un banco de baterías pues, para que tengas el tiempo necesario de hacer las correcciones en la red y entonces así no se sentirían los apagones, ¿no? Entonces, nosotros ya formalmente sí le solicitamos a ellos eso, porque creemos que eso es importante para el futuro de la red de transmisión. Excelente. Otra pregunta, ¿cuántos megavatios proyectan que entrarán en línea en 2023? Creo que formaba parte de la presentación. Bueno. Quizá mientras localizan el número. Sí, no, la pregunta es común y general, ¿no? O sea que, sí, común y general. ¿cuántos megavatios en el 2023? Nosotros ya tenemos desarrollado para el 23, ya el proyecto Sabanita Panamá 3, tenemos, nosotros en capacidad instalada tenemos casi la capacidad de unos 2000, la demanda máxima fue 2020 el año pasado, esta vez la pasamos en 2031, este año, hace poco. Entonces no tenemos una capacidad de capacidad instalada en la línea aproximadamente de unos 3.000 megavatios en total, si sumo todas las líneas. Por eso que la pregunta es un poco general, si me la hacen más particular, porque también va ligada a la capacidad de generación. Nosotros tenemos que tener, ahora mismo la matriz anda por unos 3.700, 800 megavatios
de capacidad instalada en total. Pero eso a la potencia firme mucho menos. Entonces, al final, lo que tenemos que estar preparados es transportar esa potencia y esa energía que se requieren en los lugares de distribución o de carga. Muchísimas gracias. Oye, ha estado bastante interesante. Ya tenemos la última pregunta, ingeniero. ¿Qué esquema, perdón, qué esquema o modelo económico se está anticipando para promover el desarrollo de la interconexión Colombia-Panamá que usted mencionó al final de su presentación? Bueno, esa pregunta también es interesante. Eso está, el esquema económico que se pueda desarrollar en la interconexión está en estudio ahora mismo de evaluación. Estamos con la mente abierta, o sea, lo que pueda funcionar, porque ahí hay que sumar muchos parámetros para que ese proyecto pueda finalmente concretarse, ¿no? Uno es la estructura financiera. Entonces, ahí también dentro de esa estructura financiera juegan el papel muchos aspectos, ¿no? Hay unos costos que hay que hacer porque la línea pasa por un área indígena, un área cuna. Entonces hay que hacer unos costos que podían considerarse como social ambiental. Entonces, esos costos hay que ver cómo entonces lo sumamos inclusive los costos son del lado de Panamá, no son del lado de Colombia. Entonces, estamos analizando en estos momentos cuál va a ser la estructura financiera, porque pensamos que va a tener que ser algo de aporte de los países y algo de tarifa. Entonces, por eso que nos estamos reuniendo con las autoridades regulatorias de ambos países. Ya han habido reuniones y de forma tal de viendo cómo cerramos esa estructura financiera para garantizar que ese proyecto se haga. Entonces, pero sí pensamos que tiene que ser un balance entre esos dos conceptos que le acabo de decir, en términos generales. No le puedo detallar el tema, como por ejemplo, la cuarta línea sí tenemos la estructura, que va a ser a través de un fideicomiso. Y entonces, ahí a través de ese fideicomiso se va a hacer el manejo de los gastos y el pago inclusive de cómo el contratista va a recuperar su inversión. Pero acá todavía estamos estudiando. Eso está en base porque hay unos parámetros allí que tenemos que ver quién lo va a asumir, ¿ya? Entonces, definiendo eso, entonces tendríamos esa estructura ya lista. Muy interesante. Por lo que usted nos comenta, luce que va a ser como una especie de esquema híbrido. Inicialmente el proyecto, recuerdo que siempre se ha estado hablando de un esquema tipo merchant, donde básicamente se recuperen los ingresos a través de las diferenciales de precio entre los países, pero parece que eso está moviéndose a un esquema donde cada uno de los países se va a hacer cargo más parecido al CIEPAC, me imagino, ¿no? Sí, correcto. El merchant ese ya no es una opción, porque lo que pasa es que hay unos gastos acá que hay que incluirlos. Cuando se estableció el corredor sostenible, se estableció una serie de compromisos para poder que se haga la línea, ¿ya? Eso tienen costo, están del lado de Panamá. Entonces, obviamente, no hay, lo que tenemos que aterrizar es en el sentido de que este compromiso, ¿cómo le vamos a hacer frente? Entonces, yo siento que va a ser un híbrido en que los países van a tener que poner algo proporcionalmente, quizás, en términos de los gastos que se tengan y en términos de que esos gastos a quién benefician también, ¿no? Porque los gastos del proyecto en el área Guna benefician al país, benefician a la sociedad Guna. Entonces, Colombia está pendiente de eso, ¿no? Entonces, claro, yo siento que tenemos que llegar como un acuerdo de, bueno, está bien. Y en eso estamos, ¿no? O sea, ver cómo balanceamos la carga un poquito y ellos nos pueden ayudar hasta un poquito con un aporte de ambos países y lo otro por regulación, es lo que hemos pensado. En los próximos días
se va a decidir si vamos a hacer una consultoría al respecto para ya ir definiendo esa estructura financiera. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Hola. Mosquera. Muy interesante la charla, muy interesante las respuestas. Y nada, invitándolo a todos nuevamente a acompañarnos en el próximo evento. Primero, dándole las gracias a nuestros patrocinadores por obviamente apoyarnos. 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Banco Lafice, Fortnite, Big Bang, Ricardo Pérez, BAT Panamá y MIT. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el próximo evento del Comité de Energía. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.